Ok, buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestro seminario. Antes de empezar, quiero informarles que vamos a estar grabando la presentación hoy para compartirla con otros padres que no pueden asistir en vivo. Bienvenidos al primer seminario web para familias presentado por Rethink Education. Tendremos 10 seminarios este año para ayudar a las familias en apoyar el aprendizaje de sus hijos cuando están en casa. Esta noche vamos a hablar de cómo crear un ambiente de aprendizaje en casa. Estoy muy emocionada compartir algunas ideas que pueden hacer el aprendizaje en casa un poquito más fácil. Entonces, vamos a empezar. Mi nombre es Rachel Wright Junio, o me puedes llamar Raquel, y soy la coordinadora del programa Rethink Education. Antes yo fui una maestra de ESL y lectura de quinto y séptimo grado y una coordinadora y administradora del programa de educación para migrantes. Y si no lo han notado, español no es mi primer idioma, así que a veces me cuesta la pronunciación de algunas palabras o tal vez voy a decir algo incorrectamente. Así que aprecio tu paciencia conmigo. Y esta noche tengo una invitada muy especial conmigo, mi colega Janet Núñez. Janet es parte de nuestro grupo asesor de padres para Rethink Education y también trabaja al nivel estatal para el programa de educación para migrantes en el Departamento de Educación de Norte Carolina. Ella va a estar monitoreando el chat para contestar cualquier pregunta que tengan durante la presentación. Bueno, esta es la agenda para nuestra presentación hoy. Primeramente vamos a hablar de algunos tips para participar y algunas normas de nuestra junta para esta noche. Después de eso, vamos a hablar del por qué. ¿Por qué un ambiente de aprendizaje es tan importante para nuestros niños? Luego hablaremos de dónde podrás crear áreas para estudiar en casa y cómo puedes asegurar que tienes un lugar de aprendizaje ideal para sus hijos. Por último, haremos un espacio para hacer preguntas si las tienen. Ok, ahora vamos a repasar las normas de nuestra junta. Esas son las expectativas que tenemos para asegurar que nuestra junta sea exitosa. Primero, estar presente y participar en las actividades y discusiones. Vamos a tener algunas oportunidades para interactuar por el chat y en la próxima página les explico cómo usar el chat en esa plataforma. Segundo, sea respetuoso de otros. Todos nosotros vienen con nuestras propias experiencias y opiniones y es importante escuchar y ser respetuoso de todas las experiencias, aunque sean diferentes. Tercero, escriba las preguntas en el chat. Bueno, como ya les dije, vamos a estar usando el chat y ahorita les enseño cómo usar el chat en esta plataforma y Janet puede contestar cualquier pregunta o me puede decir si alguno de ustedes tienen una pregunta. Cuarto, ponga su micrófono en silencio durante la presentación. El micrófono ya está automáticamente en silencio porque sabemos que durante las juntas, especialmente las juntas después de las 5, la vida sigue, ¿verdad? Y los niños pueden entrar pidiéndote cosas o el perro puede empezar a ladrar. Así que hemos puesto los micrófonos en silencio y vamos a usar el chat para compartir. Y por último, empieza y termina a tiempo. Esta regla es muy importante para mí porque estoy muy agradecido que ustedes están pasando su tiempo conmigo hoy en la noche. Así que les prometo que voy a terminar a o antes del tiempo. Ok, estamos usando una plataforma que se llama WebEx para todas nuestras sesiones. Quiero asegurarme de que todos pueden acceder al chat
porque vamos a usar el chat para participar en la sesión esta noche. Primeramente, busca el icono del chat o la caja de chat, como ves aquí en la esquina superior derecha de la pantalla. Si quieres mandar un chat que todos pueden ver, la palabra everyone estaría en el espacio que dice tú, T-O, como ves aquí en la pantalla. Si quieres mandar tus preguntas solamente a Janet o a mí, favor de hacer clic en el espacio de tú, T-O, y cambiar la opción a All Panelists, que significa todas las panelistas. Cuando estamos hablando en grupo, es mejor mandar sus chats a todo el grupo. Entonces debe decir everyone en el espacio de tú. Si necesitas ayuda específica, puedes cambiar la opción a All Panelists y Janet o yo puede contestar las preguntas. Ya que hemos repasado cómo usar el chat, vamos a empezar. Queremos empezar con nuestro por qué. Entender la razón para crear un ambiente de aprendizaje en casa nos guiará para tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Ahora vamos a pensar un poquito sobre por qué el ambiente de aprendizaje en casa es tan importante. Aquí está una cita de un investigador de la Universidad de Stanford, en California, señor Randolph Moose. El lugar donde los niños aprenden puede afectar cómo ellos piensan, sienten y actúan. Piensa en tus propias experiencias de aprendizaje. Creo que ustedes pueden recordar los lugares donde aprendieron y cómo te hicieron sentir, si te ayudaban a hacer tu mejor trabajo y cómo el ambiente afectaba tu comportamiento. Todos nosotros tenemos experiencias positivas y negativas con varios ambientes de aprendizaje y queremos asegurarnos de que nuestros hijos tengan el mejor ambiente posible para apoyar su aprendizaje. Entonces, quiero involucrarte en observar unos ambientes de aprendizaje. Entonces, les voy a mostrar algunas fotos de unos ambientes de aprendizaje. Cuando te muestre las fotos, quiero que ustedes piensen cómo ese ambiente afectaría cómo sus niños piensan, sienten o actúan. Entonces, vamos a empezar. Ok. Mira ese ambiente de aprendizaje en casa. ¿Cuál es una palabra que se te viene a la mente cuando piensas cómo ese ambiente podría afectar lo que tu niño está pensando? Vamos a usar el chat para compartir nuestras respuestas. Asegura que estás mandando su respuesta a todos. Entonces, otra vez, escriba una palabra para describir cómo aprender en ese escritorio podría afectar lo que tu niño piensa. Distracción, desordenado, desarreglado. Muy bien. Entonces, veo que ustedes están usando palabras similares, ¿verdad? Un desorden, un chaos, algo muy desarreglado. Entonces, ya que hemos pensado en cómo un ambiente puede afectar lo que tu niño piensa, vamos a ver otro ambiente. Entonces, ahora vamos a ver cómo un ambiente puede afectar cómo un niño siente. Miras ese ambiente de aprendizaje y cuál es una palabra que se te viene a la mente cuando piensas cómo ese ambiente podría afectar tu niño emocionalmente. Otra vez vamos a usar el chat para compartir nuestras respuestas.
Entonces, escríbame una palabra para describir cómo aprender en ese ambiente podría afectar lo que tu niño sienta. Equipo, entonces como sentirse apoyado. Sí, yo escribí la palabra colaboración porque hay gente en esa foto y se puede colaborar con otros. Otra persona dijo distraído. Entonces, algunos de ustedes han dicho palabras con asociaciones negativos o negativas, digo, porque pues distraído, distraída, pero también tenemos las palabras positivas también. Conversación, am, colaboración, acceso a materiales. Bueno, es muy interesante porque ya estamos viendo que a algunas personas les gustaría trabajar en un ambiente así y otros no. Así que ya estamos viendo que un ambiente puede funcionar para una persona, pero para otra persona no, ¿verdad? Entonces, ya que has observado un ambiente específico al impacto emocional de tus niños, observamos uno más. Ok, entonces mira este ambiente de aprendizaje en casa. ¿Cuál es una palabra que se te viene a la mente cuando piensas cómo ese ambiente podría afectar el comportamiento de tu niño? Y como hemos hecho en las preguntas anteriores, vamos a usar el chat y asegura que estás mandando su respuesta a todos. Entonces, escríbame una palabra para describir cómo aprender en ese ambiente podría afectar cómo tu niño actúa. Cansada, desenfocada. Bueno, yo creo que sería muy difícil am, prestar atención y trabajar en un ambiente así, ¿verdad? Con la televisión o los videojuegos. Eso sería muy difícil para la mayoría de los niños enfocarse, ¿verdad? Bueno, entonces gracias por mirar esos tres ambientes y por pensar en por qué esas áreas son tan importantes para considerar para el ambiente de aprendizaje en casa. Ya que hemos mirado varios ambientes, vamos a pensar en algunas preguntas que nos podemos hacer cuando estamos pensando en el lugar donde nuestros niños van a hacer sus trabajos. Bueno, aquí están las preguntas que te pueden guiar cuando estás pensando en el mejor lugar de aprendizaje para sus hijos. Primero, ¿ese lugar apoyaría la capacidad para mi niño o mi niña de pensar? Segundo, ¿ese lugar haría que mi niño o mi niña se siente enfocado o enfocada y exitoso o exitosa? Y por último, ¿ese lugar dejaría que mi niño
o niño actúe de una manera necesitada para el trabajo enfocado. Esas tres preguntas te pueden ayudar cuando escoges el mejor lugar para aprender en tu casa. Con esas preguntas en la mente vamos a empezar a pensar dónde nuestros hijos pueden aprender mejor fuera de la escuela. Cuando pensamos en dónde nuestros niños deben hacer sus trabajos en casa, es muy importante recordar que eso sería diferente para cada persona. No hay una sola respuesta correcta. Entonces, ¿cuáles son algunas posibilidades de dónde los niños pueden aprender en casa? Yo les voy a dar algunas ideas. Entonces, primero, lo más obvio tal vez es el dormitorio. Eso podría ser el dormitorio de tu niño o de otra persona. Segundo, el escritorio. Eso podría ser un escritorio específico o el escritorio podría estar en un espacio compartido. La mesa de la cocina. Aunque muchas veces la cocina es una área de la casa muy llena, ese lugar puede ser ideal si el niño necesita más apoyo o supervisión. Mesa plegable. A veces una área de trabajo temporal es perfecta. Una mesa plegable se puede ser movido a cualquier lugar en casa dependiendo de lo que está pasando en la casa día a día. Entonces, un día puede estar en el dormitorio, otro día en la cocina, otro día en la sala. Bueno, a veces hay que pensar creativamente en dónde nuestros niños podrían trabajar en casa. Y les voy a dar algunas ideas ahorita que a lo mejor suena un poquito raro. Entonces, bueno, no llame a la policía, entregarme a la policía, por favor. Espero que no piensen que quiero que encierren a su niño en un closet para trabajar, ¿verdad? Eso no, pero durante la pandemia vimos muchos padres que convirtieron el closet de su niño en un espacio de trabajo privado con un escritorio. La puerta del closet está abierta cuando el niño está trabajando y cuando el niño termina o cuando se necesita un break o un descanso, se puede cerrar la puerta para darle su descanso. El sótano también es otro espacio creativo. Muchas veces si las casas tienen sótanos, no se usan, ¿verdad? Así que se podría convertir una área del sótano en un área de trabajo para su niño. Y similar al sótano es un garaje. Un garaje también puede ser otro lugar privado que sería perfecto para un ambiente tranquilo. Escoger el lugar adecuado para tu niño es el primer paso para crear un ambiente de aprendizaje. Vamos a ver algunas otras consideraciones que te ayudarán a escoger un lugar donde tus niños pueden trabajar bien. Bueno, ya que has pensado en el lugar donde tu niño puede trabajar, consideramos esas preguntas para guiarnos en decidir en el mejor lugar para nuestro niño. ¿Ese lugar tiene buena iluminación? La iluminación es una consideración muy importante porque hay muchas áreas en la casa que no tiene su propia iluminación. Ver mientras trabajar es importante para el éxito. Tener buena iluminación se previene la fatiga visual y la fatiga de la pantalla, que ya es muy común que nuestros niños están trabajando mucho en la computadora. ¿Tiene tu niño o tu niña todos los materiales requeridos? Tener todos los materiales requeridos asegura que tu hijo no pierda su tiempo buscando sus lápices, crayolas, papel, etcétera. Si todo ya está en el lugar, no va a haber demoras en empezar su trabajo. Tercero, ¿hay espacio suficiente para completar su trabajo? ¿Recuerdan la foto del escritorio que les enseñé primeramente?
Aunque ese escritorio tenía suficiente espacio, el espacio no estaba disponible porque había un desorden en el escritorio, ¿verdad? Asegúrate que hay suficiente espacio para todas las actividades que tu niño tiene que completar. Si hay tecnología, hay acceso a un enchufe. Si no hay un enchufe en el espacio donde tu niño está trabajando, asegúrate que su laptop o su iPad está completamente cargada. Es el lugar libre de distracciones lo más posible. Yo sé que eso puede ser muy difícil porque nuestros hogares pueden estar llenos. Hay mascotas, hermanos, hermanas, vecinos ruidosos y más. Pero intentar eliminar las distracciones lo más que sea posible ayudará a tu niño a enfocarse. Piensa en las cosas que puedes hacer para eliminar las distracciones. Por ejemplo, deja que tu niño use audífonos para eliminar ruidos extras o separa a tu niño de sus hermanitos que no están haciendo trabajos de la escuela. Y por último, ese lugar funciona para tu niño o tu niña. Muchas veces suponemos que nosotros sabemos lo que nuestros niños necesitan. Sin embargo, es importante preguntarle a su niño si el lugar está funcionando para él o para ella. Nuestros niños nos pueden decir mejor qué es lo que funciona para ellos. Ya que hemos hablado de dónde sus niños pueden trabajar, vamos a ver cómo les podemos apoyar mientras están trabajando en los ambientes de aprendizaje en casa. Ahora descubrimos cómo apoyar el éxito de tu niño mientras aprende en casa. Vamos a ver algunos tips sobre proveer el mejor apoyo a nuestros niños mientras aprender en casa. Es importante establecer una rutina. Piensa en la mejor hora del día por su niño completar su trabajo y mantenga ese horario. Pon tiempo para descansos y esos descansos pueden ser un descanso para comer un snack o un descanso para estirarse o un descanso para correr por la casa o por la yarda. Esos descansos son muy importantes para que tu niño pueda seguir con su trabajo y para prevenir la fatiga de la pantalla. Ayuda a tu niño a determinar un orden estratégico para completar sus tareas. Por ejemplo, ¿sería mejor comple- completar las tareas más difíciles primero? ¿O sería mejor guardar sus tareas favoritas hasta el último para que completan sus tareas que menos le gustan? Puedes hacerte esas preguntas cuando tú y tu niño están determinando el orden estratégico para completar las tareas de la escuela. Organizar es una manera muy simple de cómo puedes apoyar a tu niño mientras que están aprendiendo en casa. Intenta asegurar que ellos tengan todas las materiales necesarias antes de empezar su trabajo para que no pierdan el tiempo buscando materiales. Tal vez pueden ayudarles a hacer una lista de tareas. Eso puede ser una motivación para su niño ver su lista reducir cuando completa cada tarea. Además, hay que considerar cómo puedes ayudar a tu niño si tiene problemas de tecnología. ¿Hay un hermano mayor que le puede ayudar? ¿O hay un número de teléfono de la escuela que puedes llamar para apoyo tecnológico? Conocer esas cosas te puede ayudar en proveer el mejor apoyo posible para tu niño. Bueno, ¿qué pasa si no hay solo un ambiente? Habrá situaciones en nuestras vidas, cuando necesitas que tu hijo se pueda mover de un ambiente de aprendizaje en casa a otro. En esas situaciones es útil tener materiales portátiles. Se podría usar una caja de plástico, una caja de zapatos, por ejemplo, para que tu niño se pueda llevar sus materiales de un ambiente a otro.
En la caja se puede poner cosas como sus audífonos, lápices, plumas, papel y su cargador. Tener una caja con todos sus materiales puede hacer la transición a otro ambiente más fácil. Bueno, ya vamos terminando con la presentación hoy y aquí está la cita que vimos primeramente. Espero que ustedes hayan visto por qué el lugar donde sus niños trabajan en casa es una consideración tan importante en apoyar a su niño o su niña para tener la mejor experiencia de aprendizaje fuera de la escuela. Tanto si su hijo está asistiendo a la escuela virtual o si solamente está completando sus tareas en casa, esperamos que estos tips que te hemos dado hoy te puedan ayudar en apoyar a tus niños a aprender mejor en la casa. Bueno, antes de terminar hoy, queremos darte algunos recursos del programa Rethink. Janet, Janet va a poner el link para esta presentación en el chat y está aquí también en la pantalla. En el primer link que puedes ver nuestro calendario de seminarios webs, ya hemos decidido en algunas de las temas y vamos a escoger las demás basada en los comentarios que recibimos de ustedes padres. Espero verles en uno de los próximos seminarios. El segundo link que tenemos es la página web de apoyo familiar para Rethink Education. En esa página hay publicaciones específicamente para apoyar a sus niños y los recursos están en inglés y en español. La última cosa es un recurso que viene muy pronto. El programa Rethink Education está desarrollando cursos para estudiantes de kinder a octavo grado. Además de los cursos, estamos desarrollando guías para padres y familias para que ustedes puedan ayudar a sus niños con la matemática, la lectura, la ciencia y estudios sociales. El desarrollo de esos recursos está en progreso y nosotros les daremos los links para accederlos cuando están completos. Bueno, les quiero decir muchísimas gracias por venir hoy a nuestro primer seminario web. Queremos saber si esta sesión fue útil para ustedes. Entonces, favor de completar este formulario de evaluación para nosotros. Eso nos ayuda en crear sesiones útiles para los padres en el futuro. Ahorita Janet va a poner el link para la evaluación en el chat y ya hemos compartido el link para la presentación y estaremos aquí en línea hasta las 7:45 para contestar cualquier pregunta si ustedes tienen alguna. Entonces, mil gracias por su tiempo y gracias por asistir a nuestro primer seminario web.